Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno que podemos volvernos a reunir y poder alabar a nuestro Dios juntos y poder meditar también en su palabra. Quiero esta noche, para comenzar, leer el Salmo 123, que dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga de nosotros misericordia, dice el Salmo. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Y con esta súplica queremos iniciar y queremos escuchar estos cantos y meditar en la grandeza, en la bondad y en la justicia de nuestro Dios. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, y hoy del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Qué bueno es poder meditar a través de estos cantos en la grandeza de nuestro Dios. Y queremos reconocer de una manera especial esta noche a nuestros maestros, a los maestros pues, de nuestra escuela, pero a aquellos maestros que están semana a semana con nuestros niños en la iglesia infantil, y este video tan hermoso que prepararon en reconocimiento a cada uno de ustedes que semana a semana trabajan arduamente en prepararse para poder ministrar a nuestros niños. Que el Señor les bendiga de una manera especial, que les siga dando ánimo y podamos continuar influyendo en las nuevas generaciones. A todos los maestros del Ministerio de Generación Venidera, desearles en este Día del Maestro todo nuestro amor y muchas felicidades en su día. Decirles de que hoy no vamos a poder salir, pero porque estamos guardando las medidas del caso.
y por la situación que estamos viviendo, pero con todo nuestro corazón decirle que les amamos, que están haciendo una gran labor y que continuemos haciendo eso por amor a Dios y por amor a los niños. Les amamos en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga. En su amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida. Hola, ahora les voy a decir algo. Feliz día del maestro. Gracias por enseñarme a tomarme la sopita y gracias por enseñarme a colorear. Gracias por enseñarme a compartir con mis amiguitos y los extraño un montón y gracias por enseñarme historias de la Biblia. ¡Salud! Para mis maestros de escuela dominical. Que Dios les bendiga. Mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio pagué. En este día me he vestido como uno de mis maestras y maestros de la iglesia. Miren qué bonito me veo. Quiero honrarles con un bonito saludo que reciban de parte de todos los niños un fuerte abrazo y que Dios les bendiga en su día. Quiero darles las gracias porque han hecho un gran esfuerzo para enseñarme a mí, para llenarme de la palabra de Dios, y que de Él recibirán la recompensa. Adiós, feliz día. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Feliz día del maestro. Gracias por enseñarme la palabra de Dios y los nombres de Dios. Adiós. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Con mucho cariño en el Día del Maestro quiero mandar un saludo a todos mis maestros y darles las gracias porque desde pequeña me han compartido la palabra y el amor de Dios. En el Día del Maestro queremos enviar un saludo muy especial a todos los maestros, líderes y coordinadores de la Iglesia Infantil Generación Venidera, dándole gracias a Dios por sus vidas, por ese trabajo incondicional que ustedes están haciendo, cumpliendo con la obra que el Señor nos ha encomendado, que es pastorear el corazón de nuestros niños. Tengan todos un saludo muy especial, que lo disfruten y que reciban todas las bendiciones de nuestro Señor. Vamos a escuchar ahora la palabra del Señor, pero antes quiero invitarles que al nomás terminar el programa de esta noche vamos a unirnos en un Zoom
usted tiene ya el link, el enlace para podernos unir a través de este Zoom. En un momento, a las 7:30, se va a abrir ya el Zoom para podernos conectar y tener un tiempo juntos de oración. Así que no se lo vaya a perder. Si no tiene todavía el link, pídaselo a alguno de los hermanos, a alguno de los líderes más cercanos, y vamos a estar orando en vivo, nos vamos a ver y vamos a compartir un momento muy especial. No se lo vaya a perder. Quiero orar para que el Señor nos ministre. El hermano José Mario Corleto va a estar ministrándonos la palabra del Señor, un tema muy hermoso en Romanos capítulo 12, versículo 12, y agradecer al Señor también por su fidelidad a través de las ofrendas, los diezmos que han estado haciendo llegar, y que nos permite seguir funcionando y seguir haciendo aquello que el Señor nos ha encomendado como congregación. Así que vamos a orar y vamos a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas. Y Señor, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor, así como tú nos enseñaste a orar, Señor, te damos gracias esta noche por tu fidelidad, por tu bondad. Y te pedimos que a través de la administración de tu palabra, Señor, tú puedas traer tu reino a nuestros corazones, a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestra querida congregación, Señor, para que tú reines, para que tú, Señor, seas aquel que seas exaltado en medio de nosotros. Señor, inclinamos nuestros corazones, nuestras mentes para recibir tu consejo y tu ánimo, Señor, esta noche. Señor, te damos gracias por tu provisión, por tu fidelidad, Señor, porque nada falta a los que en ti confían, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición poder estar reunidos y poder juntos venir a la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder compartir en esta oportunidad con ustedes, y quiero pedirles que me acompañen a la carta a los Romanos en el capítulo 12. Ahí vamos a estar teniendo esta noche nuestro estudio bíblico, Carta a los Romanos, capítulo 12. En este capítulo, el apóstol Pablo comienza con un versículo o un par de versículos que son muy estudiados, muy amados por los creyentes, por la iglesia evangélica. Aquel pasaje que dice: por lo tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero luego de ese par de versículos en los que el apóstol Pablo nos hace ese llamado de ser sacrificios vivos, santos y agradables para Dios, él comienza a dar una serie de instrucciones muy prácticas de nuestra vida diaria de cómo poder ser ese sacrificio vivo. Y precisamente en este pasaje, en el versículo 12 de Romanos, nos encontramos con 3 instrucciones muy específicas, muy claras, muy prácticas, en las cuales queremos meditar esta noche. Así que quiero pedirle que me acompañe a la lectura de este pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 12. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice estas 3 instrucciones. Mire, dice por ahí: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Esta noche hemos titulado nuestro estudio bíblico 3 llamados de nuestro Padre Celestial. Estos son 3 llamados que Dios quiere realizar esta noche a nuestras vidas, y con la ayuda del Señor cada uno de nosotros podamos responder con gozo, con alegría, para cumplir este llamado, este deseo de nuestro Dios para nuestras vidas. Y como ven, este es un pasaje muy fácil de dividir. Tenemos 3 instrucciones bien claras y por lo tanto esta noche vamos a hablar de cada una de ellas. Y la primera la encontramos ahí al inicio del versículo,
y vemos que el primer llamado de Dios es a alegrarnos en la esperanza. Cuando Pablo habla de la esperanza, él está hablando de un final feliz. Está hablando de aquellos que estamos alegres porque sabemos que nos espera algo bueno en el futuro. Los creyentes somos llamados a vivir en alegría porque sabemos que algo extremadamente bueno está por delante para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es esta esperanza a la que usted y yo hemos sido llamados? ¿Cuál es este bien que estamos esperando en el futuro? Observe lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, el apóstol da el siguiente mensaje. Él dice, pido también, fíjese, esta es una oración del apóstol Pablo, y él decía, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Aquí Pablo también está hablando de esta esperanza que les habló allá a los romanos. Pero miren de qué se trata esta esperanza. En primer lugar dice, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Pero luego en el inicio del versículo 19 hay una segunda parte de esta esperanza, donde dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. En primer lugar, nos damos cuenta que el apóstol Pablo entonces está haciendo una petición. Él está orando para que en esta iglesia y en la vida de cada creyente suceda precisamente esto, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos espirituales, que seamos iluminados para tener plena conciencia de la esperanza a la que el Señor nos ha llamado a usted y a mí. Esa esperanza, en primer lugar, como mirábamos, se refiere a una gloriosa herencia que cada uno de nosotros ha de recibir. Pero en segundo lugar, también dice el apóstol que se relaciona a la grandeza del poder de Dios a favor de todos los que hemos creído. Pablo está diciendo, ustedes pueden tener esperanza, y él ora para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, puesto que nuestra esperanza está en esta herencia que esperamos de parte de Dios, pero además en el poder, en la confianza que el poder de Dios está obrando en nuestras vidas, a nuestro favor. Esta herencia de la que Pablo está hablando, y la cual debería provocar esta alegre esperanza en nosotros, también es tratada por el apóstol Pedro en su primera carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. También quiero que me acompañe ahí para que ampliemos un poco de qué se trata esta herencia que debe darnos esperanza a usted y a mí. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, el apóstol decía, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿De qué se trata esta herencia que debería darnos tanta esperanza y tanta alegría a usted y a mí? Bueno, el apóstol Pedro dice que tiene tres características importantes. Primero nos dice es una herencia incorruptible, es decir, que no se puede corromper, que no hay probabilidad que se destruya. Todas las herencias que nosotros podemos recibir en esta vida, pues se van a terminar, se pueden destruir, por mucho dinero que sea, se ha de terminar. Pero el apóstol Pedro dice, esta herencia es incorruptible. En segundo lugar, dice, es incontaminada, es decir, libre de toda contaminación. El Señor tiene para nosotros una herencia pura, una herencia perfecta. Y además de eso, en tercer lugar, Pedro dice que es una herencia inmarcesible. Y esa es una palabra que quiere decir que no se marchita. Es un símbolo de algo perpetuo que ha de durar por toda la eternidad. Esta es la clase de herencia a la que Dios nos ha llamado, la que Dios nos ha prometido a cada uno de sus hijos. Y es por eso que nuestra esperanza está firme y esto provoca alegría, a pesar de todas las circunstancias que pueden estar ocurriendo a nuestro alrededor. Pero además de eso, este pasaje dice que esa herencia está reservada
en los cielos para nosotros, dando este sello de garantía, dando la certeza que usted y yo hemos de recibir esta herencia, pues está reservada, tiene su nombre, y el día en que usted y yo nos presentemos ante Dios, hay certeza que la hemos de recibir. Por eso Pedro dice, esta es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y por eso el apóstol Pablo le escribe entonces a los romanos y les dice, alégrense en esta esperanza, esta herencia que les ha sido prometida, esta tremenda bendición que tienen por delante, debe mantenerlos alegres, debe mantenerlos llenos de gozo, debe mantenerlos felices porque saben que tienen esta tremenda herencia que pronto será de ustedes. Es estos cielos nuevos, esta tierra nueva, la vida eterna que Dios ha prometido para todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Por eso mi deseo para cada uno de ustedes, queridos hermanos, es el mismo deseo que Pablo le expresó a los hermanos de Roma un poquito más adelante. Mira ahí en Romanos 15, versículo 13, unos pasajes más adelante, un par de capítulos más adelante del pasaje Romanos 12 en el que nos estamos basando. Ahora mire Romanos 15, 13. Este es el deseo de Pablo para la iglesia, pero es también el deseo que yo tengo para cada uno de ustedes. Mire Romanos 15, versículo 13, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Mire, que este Dios, ese es nuestro deseo, este Dios de esperanza les pueda llenar de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mi oración, mi deseo es que usted esté rebosando de alegría, rebosando de esperanza por el poder del Espíritu Santo en su vida, por el poder de Dios obrando en usted y porque tiene una herencia tan grande que espera por usted en los cielos. Y esta esperanza entonces nos produce alegría a pesar de las cosas que podamos estar enfrentando. Así que el primer llamado de nuestro Dios es alégrese en la esperanza. ¿Se alegrará usted en la esperanza que el Señor tiene para nosotros, en esa herencia? ¿Responderá usted con alegría al llamado de nuestro Dios? Ese es el primero de estos llamados. Pero en segundo lugar, Dios nos llama a mostrar paciencia en el sufrimiento. Pablo dice, muestren paciencia en el sufrimiento. El sufrimiento no es algo que nadie quiera experimentar. Usted y yo no queremos experimentar sufrimientos. De hecho, haríamos todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que nos sea posible para evitar los sufrimientos de cualquier índole que pudiéramos llegar a enfrentar o que nuestros seres queridos tuvieran que enfrentar en cualquier momento. Pero debido a que vivimos en un mundo bajo los efectos del pecado, bajo la maldición del pecado, es una certeza que cada uno de nosotros tendrá que enfrentar diversos tipos de sufrimiento. Ahora, el llamado de Dios para cada uno de sus hijos es que ante estos sufrimientos que hemos de enfrentar, podamos exhibir paciencia. Esta palabra tiene el significado de permanecer. Es una palabra que quiere decir quedarse, resistir, soportar, perseverar. En buen salvadoreño, lo que Pablo nos está diciendo es tengan aguante. Ante los sufrimientos de la vida, los cristianos deben mostrar aguante, deben mostrar paciencia, deben mostrar perseverancia, deben estar firmes para resistirlos. ¿Cómo podemos tener esta perspectiva ante los problemas, las pruebas y los sufrimientos que podemos enfrentar a lo largo de nuestra vida? Bueno, podemos ir a lo que el apóstol Pedro escribió, un par de versículos adelante de lo que mirábamos allá en el versículo 4. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 6, y vamos a ver cómo podemos tener esta perspectiva y esta paciencia ante los sufrimientos que podemos enfrentar.
Recordemos que esta carta que Pedro escribió fue hecha para animar a los creyentes quienes estaban enfrentando muchas pruebas, entre ellas la persecución del Imperio Romano bajo el emperador Nerón. Los creyentes eran perseguidos además por los judíos y en muchas ocasiones aún sus familias los rechazaban por haber abrazado esta fe. Entonces Pedro está escribiendo a gente que de verdad está bajo pruebas muy difíciles, que está enfrentando grandes sufrimientos, como lo puede ser el rechazo de las familias, la persecución del Estado y la persecución de grupos religiosos de gran poder como eran los judíos. Pero cuando les está hablando de este sufrimiento, en el versículo 6, esto es lo que el apóstol Pedro tiene para ellos y también para nosotros. Él les dice: en lo cual vosotros os alegráis. Ahí está hablando, por cierto, de la herencia, ¿verdad? Él está hablando de la herencia y esta herencia nos debe provocar alegría, como ya vimos en el punto anterior. Pero mire, aunque ahora, dice Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. En este pasaje, el apóstol Pedro nos da al menos 3 maneras de tener la perspectiva correcta ante los sufrimientos que enfrentamos en la vida. En primer lugar, cuando él nos dice por un poco de tiempo. Todos los sufrimientos que enfrentamos, todas las pruebas que podemos enfrentar, Pedro nos dice son por un poco de tiempo. Obviamente cuando estamos sufriendo y si ese sufrimiento se ha alargado quizás por meses o en algunas ocasiones por varios años, podríamos decir que lo de Pedro no aplica para nuestras vidas. Podríamos decir, bueno, Pedro no se dio cuenta de qué tan largo era este sufrimiento que yo estoy enfrentando. Pero la realidad es que cuando Pedro nos dice que nuestros sufrimientos son por un poco de tiempo, él lo hace desde la perspectiva de la eternidad, del gozo, la paz y la satisfacción eterna que usted y yo disfrutaremos por los siglos de los siglos en la presencia de Dios. Y cuando Pedro mira la eternidad y cuando él ve desde esa perspectiva, él está convencido que por muy largo que sea un sufrimiento en nuestra vida terrenal, no es comparable, es poco tiempo al gozo perpetuo en la presencia de Dios. Entonces Pedro nos dice, para poder enfrentar el sufrimiento, recuerda, es por un poco de tiempo. Pronto estarás en la presencia de Dios, pronto disfrutarás de una eternidad en donde ya no habrá sufrimiento. Esta prueba, este dolor, este sufrimiento es por un poco de tiempo. Por eso podemos tener aguante, por eso podemos tener paciencia, porque es un poco de tiempo. Pero además, la segunda clave para enfrentar el sufrimiento es cuando el apóstol Pedro dice, si es necesario. Observe, Pedro dice, si es necesario. Esto nos recuerda que ningún sufrimiento que usted y yo podamos enfrentar en la vida es un sufrimiento innecesario, es un sufrimiento en vano, sino que todo lo contrario, cada sufrimiento que podamos enfrentar es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. En medio del sufrimiento y en nuestra vida terrenal, puede que nunca lleguemos a entender la razón y los propósitos de cada uno de nuestros sufrimientos, pero podemos tener la confianza, podemos tener la certeza de que Dios estará en control de cada uno de esos sufrimientos, que nuestro Dios soberano, amoroso, nuestro Padre eterno, nunca nos permitirá vivir un sufrimiento que no sea necesario para poder completar su propósito y su buena obra en nosotros. Por eso Pedro nos dice, para soportar el sufrimiento, recuerden que es por un poco de tiempo y recuerden que solo sucede si es necesario. Pero en tercer lugar, y una tercera clave para enfrentar el sufrimiento,
es cuando vemos lo que el apóstol Pedro nos dice acerca del propósito del sufrimiento. Al final del pasaje dice que la razón por la que sufrimos es para probar nuestra fe. Tal como el oro debe purificarse, nuestra fe debe ser purificada. ¿Con qué propósito, dice Pedro? Para que sea encontrada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Ante cada sufrimiento, ante cada prueba que usted y yo podamos enfrentar, el propósito de Dios es que haya en nuestra vida alabanza, haya gloria para Él, haya honra para Él, y que nuestra fe sea purificada y presentada ante Él de esta manera cuando Él se manifieste por segunda vez. Entonces tenemos un propósito en los sufrimientos, y al estar seguros y conscientes de ese propósito es que podemos mostrar paciencia ante el sufrimiento. Este es el segundo llamado que Dios hace a nuestras vidas. ¿Cómo responderá usted a este llamado ante el sufrimiento? Dios quiere que digamos, sí, Señor, vamos a tener aguante, vamos a tener paciencia ante los sufrimientos. Quiero alegrarme, ese es el primer llamado, quiero alegrarme en la esperanza y quiero tener paciencia en los sufrimientos. Pero el tercer llamado de nuestro Dios es al final de Romanos 12:12, cuando el apóstol Pablo nos dice al final de este pasaje, perseveren en la oración. Ese es el tercer llamado de nuestro Dios para esta noche. Él dice, perseveren en la oración. Para reflexionar un poco más acerca de esta perseverancia y de esta oración en la que debemos mantenernos constantes, quiero invitarle a la carta a los Colosenses, en el capítulo 4 y versículo 2. Somos llamados entonces a perseverar en la oración. Este es el llamado que Dios nos realiza. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en el sufrimiento y además perseveren en la oración. Sigan adelante, no se cansen de venir ante Dios en oración y estar ante Él en clamor. Miren lo que dice Colosenses 4, verso 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y vemos en este pasaje que hay tres instrucciones importantes acerca de nuestras oraciones. En primer lugar, vemos que se nos dice perseverad. Se nos habla de la perseverancia, de la constancia en este proceso. Debemos tener mucha diligencia en este asunto de la oración. La perseverancia, recuerde, es la prueba de los creyentes genuinos. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es la evidencia de su salvación porque ha perseverado. Los creyentes perseveramos y hemos de perseverar en la oración cada día delante del trono de la gracia de nuestro Dios. Seamos entonces como aquel amigo inoportuno de Lucas capítulo 11. Usted lo debe recordar, que tocó a la puerta a la medianoche, ¿verdad? Muy de madrugada, y le dijo a su amigo, compárteme un pan porque alguien ha llegado a visitarme y no tengo que ofrecerle. Y entonces aquel hombre se iba a levantar, tal vez, aunque no porque fuera su amigo, pero por la hora, por lo inoportuno, él se iba a levantar y le iba a dar este pan. Y de la misma manera entonces es necesario que nosotros perseveremos de día y de noche, de madrugada, en cualquier momento. Es un buen momento para perseverar en nuestras oraciones. Pero además de eso, no solo se nos dice perseverar, sino que Colosenses 4:2 también nos dice velando en ella. Velen en oración. Velar significa estar alertas, estar despiertos. Y esto, hermanos, lo que nos recuerda es que mientras usted y yo estamos orando, nuestra mente debe estar velando, en primer lugar, para evitar, por ejemplo, la divagación. ¿A cuánto nos ha pasado que mientras estamos orando comenzamos a divagar y nuestra mente se comienza a apartar en otros propósitos? Pero dice Pablo, no, manténganse velando en ella, estén alertas que su mente no se disipe y puedan concentrarse en la oración.
Además, debemos estar velando para no realizar vanas repeticiones. Jesús dijo, cuando oren, no oren con vanas repeticiones. Estemos velando para que eso no suceda. Debemos velar además para que no oremos por nuestros deseos limitados y egoístas. Qué fácil es comenzar a orar únicamente por nuestros deseos egoístas. Recuerda, por eso Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal, porque están pidiendo para sus propios deseos egoístas, pecaminosos y engañosos. Y por eso Pablo nos dice, velen en la oración, estén alerta, que sus oraciones no se desvíen, que sus oraciones no sean por causas y propósitos egoístas. Manténganse alerta, estén despiertos. Pero no solo se trata de mantenernos despiertos y velando para que estas cosas negativas no sucedan, sino que además también es importante que estemos alertas para las cosas buenas y de manera muy particular y muy especial que estemos alertas a la guía del Espíritu Santo en nuestras oraciones, para orar en el Espíritu, para orar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y eso requiere que estemos alertas, atentos a lo que el Espíritu quiere dirigirnos, para que oremos de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas. Debemos estar alertas. Entonces Pablo dice a los colosenses, perseveren en la oración, velando en ella, pero además de eso dice con acción de gracias. En medio de todas las circunstancias de la vida, cualesquiera que sean, en medio de los problemas que podamos estar enfrentando, siempre habrá abundantes razones para estar agradecidos con Dios. Como dice aquella alabanza, 10,000 razones para alabar, para darte gracias. Siempre hay suficientes motivos para estar agradecidos con Dios. Cuando estemos en nuestras oraciones, reflexionemos y miremos todo lo bueno que el Señor nos ha dado, comenzando por el privilegio de ser sus hijos, porque nos ha rescatado, porque nos ha dado vida eterna, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él murió por nosotros. Hay tantas cosas buenas para darle gracias a nuestro Dios, para estar agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros amigos. Demos gracias a Dios, que nuestras oraciones siempre estén llenas de gratitud y de alabanza para aquel que las merece. Entonces el apóstol Pablo dice, sí, perseveren en la oración, velando en ella y con acción de gracias. Este es el tercer llamado de nuestro Dios para esta noche. Concluyamos con este pequeño estudio de las Escrituras. Esta noche usted y yo hemos recordado 3 llamados de nuestro Padre Celestial. En primer lugar, para que nos mantengamos alegres en todo tiempo debido a la enorme esperanza a la que usted y yo hemos sido llamados, la que poseemos, esa herencia que espera por nosotros. Usted y yo somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, y esta es la gloriosa esperanza. Tenemos a Cristo. Recuerda aquel pasaje, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. El llamado de Dios es que esto nos mantenga alegres en la esperanza. Esa gloriosa esperanza siempre debe estar con nosotros y debe provocar gozo y alegría. ¿Responderá usted a este llamado? En segundo lugar, el Señor nos ha dicho y nos ha llamado a tener paciencia en medio de los sufrimientos. Seguro estoy que aún hoy mismo, en este momento, muchos de ustedes están enfrentando diferentes pruebas que traen sufrimiento a sus vidas. Pero recordemos que estas pruebas, que este sufrimiento es por un corto tiempo, que solo ocurren cuando son necesarias y que tienen el propósito de purificar nuestra fe para presentarla llena de alabanza y de gloria para nuestro Dios. Tengamos paciencia en medio de los sufrimientos.
¿Va a responder usted al llamado de nuestro Dios de tener paciencia en medio del sufrimiento? Y en tercer lugar, se nos recuerda la importancia de perseverar en la oración. Para hacerlo debemos estar alertas, debemos estar velando y debemos estar llenos de acción de gracias. Justo al terminar este culto tendremos la oportunidad de tener una reunión de oración en vivo a través de la aplicación de Zoom. Yo le animo a poder participar y hacerlo tal como nos ha invitado el apóstol Pablo, en perseverancia, pero también con la confianza de lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 14. Él dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta noche, al tener nuestra reunión de oración, acerquémonos a orar en el Espíritu, a ser dirigidos por Él, confiados que si estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos oye y responde afirmativamente a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Y acerquémonos alertas y con acción de gracias. Esta es una excelente manera de poner en práctica el mensaje de esta noche. ¿Va a responder usted a estos llamados de nuestro Padre Celestial? Yo quiero invitarle a que terminemos este tiempo con una oración diciéndole: Señor, yo quiero responder a estos llamados. Yo quiero, Señor, alegrarme en la esperanza, tener paciencia en el sufrimiento y perseverar en la oración. Al terminar esta oración vamos a escuchar ese canto que nos dice 10,000 razones para adorar, y luego yo le invito a que podamos unirnos a nuestra reunión de oración en vivo a través de Zoom. ¿Qué le parece si oramos y respondemos cada uno de nosotros desde ahí donde estamos a estos llamados de nuestro Padre Celestial? Acompáñeme y oremos. Padre buen Dios, te damos gracias esta noche. Gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Y gracias por estos 3 llamados que tú haces a nuestras vidas. Señor, tú quieres que nos alegremos en la esperanza a la que nos has llamado. Tú quieres que tengamos paciencia en los sufrimientos y tú nos llamas a perseverar en la oración. Señor, te pedimos que nos ayudes a responder a estos llamados y que podamos de todo corazón esta noche decirte: sí, Señor, queremos responder, queremos alegrarnos, queremos aguantar y tener paciencia y queremos perseverar en la oración también. Señor, yo pido por cada uno de mis hermanos, dales la fortaleza, pon en ellos el querer y el hacer tu buena voluntad para que hoy todos juntos podamos responder a estos llamados que has hecho a nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré.
y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el fin,